días, queridos participantes. Les doy la bienvenida a esta nueva inicio de semana. Les comento que ha habido un poquito de fallas con el voltaje, altibajos en el voltaje, y por ese motivo ayer no pudimos ver la clase. Pero ya hoy casualmente les comentaba que han habido más con el voltaje, ¿verdad? Y entonces, disculpen si se está interrumpiendo un poco la reunión. El día de hoy vamos a hacer lo que siempre comenzamos con el soporte de la pantalla. Vamos a compartir pantalla, ¿verdad? Y a utilizar el correspondiente, la correspondiente agenda, que es la que podemos encontrar aquí junto con la presentación. Pero primero, les decía, compartamos pantalla para poder dejar registrado lo que estamos utilizando como base para la explicación. Vamos a imprimir pantalla y bueno, cartemos, vamos a ir guardando. Un momento, por favor. Bueno, vamos a ver si pudimos hacer guardarla. Pero vamos a cerrar, ¿verdad? Y luego vamos a nuevamente verificar de que se haya salvado la. Muy bien, está muy bien. Entonces vamos a salir de acá para poder dar inicio al encuentro del día de hoy. Bueno, antes que nada, pues darles la bienvenida a este tercer corte, decirles que solamente nos falta este último tercer paso en el camino para finalizar el semestre, y que bueno, les deseo el mayor de los éxitos para que puedan, aparte de tener un excelente aprendizaje, una finalización de semestre buenísima con esta asignatura. Estoy a su orden para cualquier duda, cualquier inquietud con respecto a las actividades que ya pueden ver que están en plataforma montadas. También comento que había dicho que el archivo de la actividad número 1 lo iba a colocar este fin de semana, motivado al día de ayer que fue un poco congestionado con lo de los bajones de la electricidad, pues lo pudieron tener disponible en la madrugada del día de hoy, pero ya está en plataforma, ya ustedes pueden acceder a él y observar eh, detalladamente el contenido. De más está decirles que lean muy bien, ya que según algunos ítems, algunos planteamientos, van a depender de la terminación de su cédula de identidad. Algunos tendrán que hacer unas cosas y otras, ejemplo, utilizar diferentes recursos, perdón, tales como infografía o mapa conceptual, mapa mental o mapa mixto. Agradecida con que repasen la definición de cada uno de ellos para que obtengan la mayor calificación, ya que se ha dado el caso de que muchas personas eh, se está pidiendo un mapa mixto y solamente realizan un mapa conceptual. Recuerden que los mapas mixtos tienen
tanto imágenes como texto, y tienen que hacer un balance entre el texto y la imagen. Recuerden a su vez parafrasear, analizar y utilizar la síntesis cuando vayan a realizar los textos, que sean palabras propias de ustedes. E igual con el contenido que les corresponde, que creo que por allí tienen una actividad que tiene que ver con realizar en no menos de una cuartilla la explicación de uno de los materiales que se les indica. Muy importante leer que en esta actividad sí detallé claramente el incumplimiento de algunas normativas y lo que generaría en su calificación definitiva. Así que, pues muy agradecida con que en detalle lean cada uno de los ítems o planteamientos que componen esta primera actividad. Y bueno, la segunda actividad sencillamente va a ser un cuestionario que tiene que ver con todo lo referente a la unidad 4. Sin más que decir, vamos a empezar con la agenda recordando un poco o introduciendo el tema. Recordando qué cosa, que hasta el momento hemos visto 3 unidades. En la última unidad hablábamos sobre la evaluación de los sistemas, y en esta nueva unidad necesitamos aplicar todas esas teorías que vimos en la unidad 1, 2, 3, acá en este momento en cuanto a la evaluación de la organización como un sistema. Motivado a ello, escogí el segundo recurso, el primer multimedia, para poder, hay un solo recurso y los demás son los multimedia. Entonces, el primer multimedia, para poder conversar un poco y extender un poquito todo lo que tiene que ver con la temática de la organización como sistema. Entonces vamos a decir que pues lógicamente una organización está conformada por personas, y siendo las personas sistemas naturales que son individuales, van a formar un sistema colectivo o van a formar parte de una sociedad en la cual van a pertenecer, van a trabajar, a desempeñar algún cargo en una empresa, y por tanto este tema es supremamente importante. De hecho, nosotros pertenecemos a una empresa que como tal es una institución educativa privada, ustedes en su función de estudiantes y en mi caso en función de profesora o facilitadora. Por ende, por tanto, vemos la aplicación diariamente y la importancia, porque como comunidad o como sociedad, si hablamos de Venezuela, o a nivel internacional, ya que algunos de ustedes están fuera del país, podemos entender que cada uno de ellos pertenecemos a diferentes comunidades. Por allí sé que algunas personas, como el compañero Fernando, se encuentra en Chile. También la joven Luisana se encuentra en España, y algunos otros también están en Chile. Algunos otros estudiantes se encuentran en Chile. Muy importante entonces recordar que una comunidad es también un sistema, y que las comunidades dentro, en su entorno, alrededor o lo que lo conforma como tal, están compuestas por grupos de personas que laboran en diferentes organizaciones dependiendo de cuál sea el rubro en el que se trabaje, si es a nivel de comercio, prestación de servicios, de bienes. Entonces tenemos un cúmulo de organizaciones, incluyendo, digamos, a nivel público, lo que acabo de mencionar al inicio, que tiene que ver con los servicios básicos, como por ejemplo el agua y la electricidad. En nuestro caso, en Venezuela, la empresa se llama Corpoelet y es un ente público, es decir, del gobierno. Bueno, por motivo de todo esto que acabo de decir, podemos ver la gran importancia que tiene el escuchar o el hablar o el relacionar a la organización
con los temas y todas aquellas teorías que hemos visto en las teorías generales de sistemas y a su vez en cada una de las unidades anteriores. Vamos a empezar dando una pequeña, vamos a trabajar con esta agenda y por lo tanto debemos saber pues obviamente qué es una organización, cuáles son los tipos, qué características tiene, cuáles son sus elementos y posterior vamos a hacer como una especie de resumen en la cual la vamos encuadrando como sistema y damos las explicaciones del por qué es un sistema. A su vez, vamos a tomar en consideración algunos ejemplos y por último, haremos mención a algo correspondiente muy específico a las teorías generales de sistemas, así como a los sistemas de información gerencial, para por último dar el cierre. Acá tenemos, ¿verdad? El concepto de organización, tenemos muy bien especificado qué es una organización y también tenemos ejemplos. Tenemos un desglose de cada una de ellas. Me voy a permitir realizar la lectura para que podamos hacer el análisis correspondiente. La organización puede ser vista como un conjunto de personas que realizan actividades coordinadas utilizando recursos para alcanzar un fin. Las mismas son creadas por una o por varias personas, es decir, que son fundadas, son creadas, son llevadas a práctica por alguna persona que tuvo un ideal y creó esa organización. Y como tales, pues se puede ver dentro de ellas que existe jerarquía y están influenciadas y rodeadas por un entorno específico. Si nosotros hablamos del Instituto Politécnico Antonio José, perdón, Antonio José de Sucre, al cual pertenecemos, que es el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, cualquiera de ellos dos está inmerso dentro de la rama educativa como prestación de servicio privado y a su vez en diferentes niveles, ya que uno de ellos está a nivel tecnológico y el otro está a nivel de carrera completa como tal, ¿sí? Entonces, podemos ver el ejemplo en esas dos instituciones como tal que pertenecen al mismo ramo. Vamos a ver el análisis del significado de cada una de las palabras que acabamos de decir con los correspondientes ejemplos. Entonces, vemos como tal que si hablamos de que hay personas que la conforman, lógicamente que esas personas tendrán diferentes jerarquías y diversas responsabilidades. Vamos a ver el ejemplo de una escuela. Tenemos al director, tenemos al subdirector, tenemos el personal administrativo, el personal docente y a su vez el personal obrero, ¿verdad? Y cada uno de ellos ocupan un cargo como tal y tienen unas funciones específicas. Si vemos algo correspondiente a las actividades coordenadas y al uso de recursos, si nosotros comentamos acerca del profesor, en el caso mío, los recursos que utilizo, primero el que estamos utilizando ahorita, que es Zoom, a su vez, para poderles avisar que tenían la clase, tenía que emplear el aula virtual, la cual se encuentra teniendo como soporte el sistema SAI. Y ustedes como estudiantes, pues obviamente necesitan utilizar los mismos recursos, tener la alternativa o la opción de usar los mismos recursos. Y también tenemos la oportunidad de acceder a material, archivos, videos que se encuentran en la plataforma. Son diferentes recursos que se pueden utilizar. También podemos tener este ejemplo que tenemos acá que tiene que ver con un supermercado. En el supermercado hay empleados, tenemos el cajero, el repositor, o sea, el que se está encargando de cada uno de los estantes y que estén llenos para el público. Tenemos al contador, al aseador, el encargado de las verduras, si hubiese carnicería, a los carniceros, entre otros. Cada uno de ellos tiene una actividad específica y usa ciertos recursos. Si nos referimos al carnicero, pues él usará lo que llaman heladeras o lo que es lo mismo los freezer
para poder guardar su materia prima, que es con la que trabaja. Y también empleará cuchillos, mesa, bandejas, mientras que el cajero tendrá a su disposición una computadora en la cual puede ir registrando las diferentes compras que hacen las personas, tendrá tickets, tendrá una caja en la cual se encuentra contenido, el material que da inicio, el dinero base que le dan al inicio del día para poder dar cambio o recibir a cada uno de los clientes que tenga durante ese día. Y así sucesivamente, entonces tenemos que cada quien tiene una actividad, realiza una función específica dentro del entorno en el cual trabajo, dentro de la empresa donde trabajo. Cuando se habla de que las organizaciones son creadas por una persona o un grupo fundador, sencillamente tenemos que muchas empresas eh, habrían accionistas, habrían propietarios, pero también veamos este ejemplo que se comenta aquí que tiene que ver con el teatro. Ese teatro puede haber sido fundado por un grupo de actores. Es un ejemplo característico acá en Venezuela, en donde ha habido el cierre de hace años de una, de una de las plantas televisivas que se llamaba Radio Caracas Televisión, y muchos de esos actores se unieron para poder formar grupos y no solamente abriendo un teatro, sino también trabajando en obras comediales, teatrales, o en su defecto salieron fuera del país y tuvieron la oportunidad de crear programas televisivos. Son ejemplos de lo que estamos comentando. Eh, Pudiéramos hablar que la panadería o una panadería puede estar formada, sus fundadores pueden ser familiares, pueden ser hermanos, pueden ser hermanos, pueden ser primos, y decidieron emprender en el ramo de la panadería. Y si hablamos de hospitales, hay hospitales que son públicos, hay otros que son, como tal en Venezuela, se les llama clínica, los privados, y pudieran ser por algún decreto haber sido creados por el mismo gobierno, por un decreto presidencial, o en su defecto porque se reunieron varias personas con sus capitales, sus fondos, sus intereses, sus objetivos, y crearon la clínica como tal. Cuando decimos que en el concepto de organización se habla de perseguir determinados fines, es decir, toda organización debe o ha sido creado con la intención de una finalidad. Ejemplo, Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ¿con qué finalidad ha sido creada? Con la finalidad de formar para la excelencia, como lo dice su eslogan, y esa formación es a nivel educativo y por lo tanto profesional. Va a permitirle a la persona que ingresa a cursar alguna de las materias, lógicamente que salga graduado con otro perfil, que es el perfil bien sea de ingeniero o de arquitecto. Acá tenemos otro ejemplo también, y habla de la escuela como tal, que cubre la necesidad de educación, mientras que el hospital, el de atender la salud de las personas que asisten a él, mientras que el supermercado, la intención es brindar bienes comestibles. Acá les dejé la imagen de un banco para que ustedes me puedan decir, ¿verdad? Puedan aplicar, puedan realizar una actividad en la cual vacíen toda esta información con respecto al banco. Entonces, vamos a dar inicio paulatinamente. Vamos a hablar del Banco de Venezuela acá, aquí en este país. Entonces, Banco de Venezuela es una entidad pública. Quiere decir que fue creado o pertenece al gobierno. Personas que trabajan en el banco, se encuentran cajeros, podemos tener al gerente, podemos tener un subgerente,
Tenemos también algunas personas que actúan como secretarios, tenemos los porteros, eh, personas que colaboran con la limpieza, con mantener un buen ambiente organizado, el buen ambiente del banco. Y a su vez tenemos otro tipo de material que tiene que ver con el equipo, que son los recursos que cada uno de estas personal emplea para desarrollar cada una de sus actividades. En la figura que yo les muestro, se puede ver que una persona está siendo atendida eh, por, un usuario, está siendo atendido por el personal del banco, y en este caso ellos fungen dependiendo de su cargo, va a fungir dependiendo de hacia dónde está orientado, si es que la persona quiere venir a abrir una cuenta bancaria o hacer el requerimiento específico que se tenga. Entonces cada uno de los cajeros estará orientado a alguna de esas especificaciones con la intención de prestar el mejor de los servicios. Ese es un ejemplo que les quería dejar. Ahora vamos a seguir por acá viendo otro concepto de lo que es como tal una organización, pero visto ya desde la palabra como tal. Entonces aquí me habla que es el acto de disponer y coordinar los recursos que se tienen, tanto materiales, humanos y financieros, y que funciona mediante normas, bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. Eso como tal es la palabra organización visto desde la palabra, digámoslo así. Es decir, ¿qué es organizar? Organizar es colocar todo en su lugar, cada una de las áreas en las cuales yo esté dividiendo me van a permitir tener un mejor control de lo que son los recursos para que van a ser utilizados. Aquí podemos ver que no solamente cuando hablamos del tema de organizaciones nos vamos a quedar allí, porque nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de organizaciones, que son las formales, las informales y las sociales. En el caso de las organizaciones formales, pudiéramos hablar de entidades públicas, a su vez de entidades privadas. Los bancos, existe el Banco de Venezuela, que es público, el Banco Provincial, por decir algo. Bueno, yo lo recuerdo porque es en el momento la cuenta que más utilizo, es privada. Pero existen organizaciones que son informales. Acá en Venezuela se ve mucho el uso de la informalidad cuando trabajamos con individualidades o a nivel colectivo. Muy casual verlo en Caracas y en otros sitios del país, los llamados buhoneros. Esa es lo que llamamos la economía informal, que como tal constituye una organización, porque no olvidemos que el individuo como tal es un sistema y a su vez es una organización, está organizado. También tenemos organizaciones sociales que lo que permiten es un fin, eh, como todas las organizaciones, pero se llaman sociales porque hay la participación de varias personas que persiguen un fin específico. En cuanto a la organización como sistema, podríamos verlo como unidad social, como un sistema social, es decir, un conjunto de sistemas naturales que son los individuos o las personas que se han unido, ¿verdad? Y conforman unidades sociales intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr objetivos específicos. Pudiéramos hablar de la organización vista como sistema abierto o como sistema cerrado. Más adelante vamos a tocar un poquito este tema recordando los conceptos que ya vimos anteriormente, que tienen que ver con el sistema abierto, que es aquel que intercambia energía con su entorno, ¿verdad? Y que es afectado por él mismo, mientras que el sistema cerrado es aquel que opera con un muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente o con el entorno. Veamos aquí otros aspectos que tienen que ver con la organización para luego seguir dando un ejemplo. Ejemplos de organizaciones como sistemas.
Aquí tenemos que las organizaciones, pues obviamente que necesitan o persiguen un fin y tienen una importancia. Lógicamente, nosotros como individuos que pertenecemos a una sociedad podemos ver el ejemplo porque nosotros estamos inmersos en ella y dentro de nuestras necesidades, aparte de la alimentación, tendríamos que ir a una empresa, que en este caso sería un supermercado. Si nosotros hablamos de la salud, necesitamos ir a un hospital, pero también si nos han recetado o nos han enviado un tratamiento para la mejora de nuestra salud, vamos a acudir a una farmacia. Y así sucesivamente, todo depende de la necesidad que tengamos. Si nosotros consumimos, somos consumidores de qué? De los llamados servicios básicos que son agua, electricidad, teléfono, transporte también. Obviamente necesitamos utilizar sistemas de transporte, necesitamos que pueden ser aéreos, que pueden ser terrestres, pudieran ser marítimos, dependiendo de las localidades en donde se viva. Y hablamos ya de la electricidad, necesitamos para esta reunión que estamos haciendo el uso de tener activo no solamente que la electricidad llegue a nuestros hogares, sino también tener internet, obviamente. Entonces, podemos ver las diferentes facetas en las cuales nos desenvolvemos y cómo, de una u otra manera, vamos a ir relacionándonos con diferentes organizaciones, las cuales como tal son sistemas. Si nosotros hablamos de la estructura organizacional, pues vemos, ya habíamos hablado de las jerarquías, tenemos, para ello, las empresas utilizan organigramas para poder indicar cuáles son los cargos y a su vez las jerarquías, así como las funciones que cada quien realiza. Pero, perdón, no podemos olvidar que va de la mano la tecnología también, que quiere decir que tenemos algunos recursos que son recursos tecnológicos, recursos materiales y tecnológicos, y ellos son usados por cada uno de los elementos o los partícipes de lo que conforma una organización como un sistema social. En cuanto al proceso administrativo, lógicamente que está supeditado o basado a qué cosa, la fase del proceso administrativo que tienen que ver con planeación, organización, dirección y control. Entonces, en la planeación, pues yo determino objetivos eh, a mediano, a corto o a largo plazo, organizo, es decir, tengo personas que realizan tal o cual actividad, también se dirige, también se controla y a la vez se ejecuta y haciendo comparación entre resultados esperados y resultados obtenidos, puede haber una retroalimentación que más adelante vamos a verla como lo que conocemos muy bien como parte de lo que es un sistema. Entonces aquí podemos ver que en la actualidad no hay, podemos ver lo que está escrito y dice que en la actualidad no hay empresa u organización que no use la tecnología y por lo tanto esto influencia el desarrollo de los procesos y las actividades que se realizan o que son realizadas por cada uno de los empleados. Y así podemos hacer una reducción de tiempos de operatividad, digámoslo, si estamos hablando de las diferentes operaciones que se realicen o en el caso de la producción, cuando hablamos de que estamos en la parte de producción de artículos, ¿no? También importante porque tenemos procesos administrativos y flujos de trabajo que van a ser beneficiados a través de esta tecnología, ya que algunas tareas con la finalidad de hacerse más rápidamente, pues requieren de efectividad y por ende, por tanto, de el uso de tecnologías como lo es el Internet, como es el uso de las computadoras y de las redes sociales. Pasemos pues a otras características, a características que tiene una organización como tal. Podemos ver que tiene unas reglas explícitas, eso sería como lo que rige a la empresa en cuanto a sus
eh, tiene principios éticos también que lo van a regir. Hay políticas, hay lineamientos, hay normas, tiene eh, se puede observar que hay conductas que son recurrentes, que tienen que ver con eso, cuando se realiza una actividad constantemente, se especializa el trabajo y a la vez se especifica como tal el trabajo en la parte de cada una de las personas que lo ponen en práctica. También se habla de que se produce y se transmite tecnología y que son indicadores de la sociedad actual. ¿Por qué? Porque me van a permitir cubrir cada una de las necesidades que tiene la sociedad como tal. Aquí tenemos también que una organización tiene un entorno y por lo tanto hay un ambiente organizacional el cual es tanto interno como externo. Y cuando hablamos de organigramas, que ya lo habíamos visto anteriormente, los organigramas me van a representar la estructura de esa empresa y cada una de las funciones eh, que realizan sus empleados, divididas pudiera ser por áreas, por zonas, por unidades administrativas o por departamentos. Entonces aquí podemos empezar a hablar un poquito de la organización vista como sistema. Eh, no podemos verla aislada, ya que la organización tiene elementos o partes que para el logro del fin necesitan verse como un todo. Y eso es lo que nos dice la teoría general de sistemas, que no podemos ver un sistema desde aislado, desde cada una de sus partes, sino global. Por otro lado, vemos muy bien que ese objetivo que se logra o no, eh, va a estar evaluado como tal y eso me va a permitir que se haga una retroalimentación y se vuelva a eh, mis entradas, hacer modificación de mis entradas o de mis procedimientos para obtener los resultados esperados. Y todo esto va a depender de qué cosa, de las personas que participan en la transformación de información o de materia prima, dependiendo de qué tipo de organización estemos hablando. Lo cierto es que la intención es que las actividades que realiza la empresa tengan efectividad, es decir, que sean lo mejor, lo más, como lo veíamos anteriormente en la evaluación en la unidad 3, haya eficacia al máximo y eficiencia al máximo. Por lo tanto, estamos hablando de efectividad. Optimizar esa efectividad. La efectividad de la empresa, no dejando de lado todos los demás factores que incluimos tanto en la evaluación interna como en la evaluación externa. Por acá vamos a ver cómo si dividimos una empresa y la representamos como un sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? Aquel que intercambia energía con su entorno podemos ver que como tal la empresa realiza tres funciones básicas que ya también lo habíamos visto, que tenemos una entrada, tenemos un procesamiento de información y tenemos una salida o unos resultados y que dependiendo de ellos, ¿verdad? De la evaluación de los mismos, tendremos una retroalimentación. Podemos ver que parte de las entradas están constituidas por recursos materiales, humanos, financieros y de mercado. Entre los primeros se encuentran las maquinarias, el equipo, la materia prima, la tecnología o el proceso que se va a realizar. Como recursos humanos son las personas y los servicios, los empleados que trabajan en ella, los recursos financieros para hacer el capital que se invierte para poner en marcha la empresa, bien sea por pagos en personal o por haber adquirido maquinarias específicas. O recursos tecnológicos. Por otro lado, en cuanto a los recursos del mercado, necesitamos enfocarnos hacia ver quiénes son nuestros clientes, que son nuestras entradas, porque si estamos en un proceso de comercialización, son aquellos que visitan la empresa o que hacen contacto con la empresa por diferentes medios para poder gestionar
Digamos, si estamos hablando de una empresa que produce un artículo determinado, gestionar un pedido, entonces se necesita que el cliente se comunique con la empresa, se traslade allá, que haya una promoción por parte de los vendedores de ese producto, se manejen los precios, se maneje el listado, se manejen ofertas y que la empresa como tal en su proceso pues ya tendrá entes que estarán relacionados, el departamento de compras con el departamento de ventas, con la tesorería, y a su vez con el departamento de producción para que al final se obtengan unos resultados. Esos resultados nada más no van a ser productos, también pudieran ser servicios. Como ya lo había dicho, si nosotros estamos hablando del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, pues el servicio prestado es educación tanto presencial como a distancia, para formación de nuevos profesionales que ingresarán a una sociedad ya más preparados, con mayor formación a nivel intelectual y educativo para poder realizar una tarea, una actividad, una labor dentro de un círculo social, una empresa como tal. Entonces, este ejemplo nos sirve para desglosarlo. Y acá vamos a ver la empresa es su entorno y podemos ver que hay diferentes tipos de entornos. Si nosotros vemos la empresa y estamos hablando de lo que decía anteriormente, eh, veámosla desde los conceptos básicos, entonces vamos a tener que esa empresa está supeditada a un lugar específico, a un país, y en ese país existen personas que gobiernan. Tenemos también que si nosotros hablamos a nivel de mercado, vamos a tener proveedores que son los que surten la materia prima, tenemos los clientes que son los que le dan vida a la empresa, también tenemos por acá los competidores o las otras empresas de otros ramos que están participando, y por otro lado tenemos algunos grupos que como tal pues le realizan presión a la empresa. Esto pudiera tener que ver con qué cosa, pues con temas que tienen que ver con la parte económica, la parte política a nivel global o sociocultural. Entonces, lo más externo tiene que ver con los diferentes ámbitos que hay dentro de una comunidad, dentro de una región o dentro de una nación como tal, pudiéramos hablar de estado, nación, comunidad, en el cual está inmerso esa empresa. Entonces podemos hablar de un macroentorno que es a nivel económico, sociocultural, tecnológico, político y global. Es el entorno llamado entorno mediato en el cual se mueve la empresa. Si nosotros hablamos de un entorno específico que es el que la rodea inicialmente, se está tomando como tal a los clientes, eso es un entorno inmediato porque está cercano a ella, depende ella de como tal de su funcionamiento de esos clientes, y va a tener un efecto, a una afectación directa sobre la vida de la organización como tal. Vamos por acá a continuar y vamos con los ejemplos. Aquí podemos tener una relación de la organización como sistema social. Sí es cierto que es un sistema social. ¿Por qué es un sistema social? Porque cada una de esas personas pudiera ser que está o vive en diferentes lugares, pero como tal va a integrarse en una sociedad que es la misma empresa, y ellas están unidas con el fin o el objetivo que persigue la empresa. Si estamos hablando de prestando un servicio, aquí pudiéramos estar de la mano los profesores, pudiéramos estar de la mano coordinadores, directores, subdirectores, personal obrero, personal administrativo, a la vez los estudiantes, y conformar qué cosa, una familia llamada Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, con la intención de que formar para la excelencia, es decir, que tendremos profesionales preparados total y completamente para ejercer
con profesionalidad la carrera para la cual están o han estudiado durante una cantidad de semestres, 10 semestres, en los cuales se han ido preparando para lograr ese fin o ese objetivo. Y en el caso nuestro de haberlo formado con, de manera óptima para que ustedes como futuros profesionales presten un buen servicio a su sociedad o a la empresa en la cual laboran. Vamos por acá. Si recuerdan, en el primer corte, perdón, en el segundo corte nosotros hablábamos de que Tavistock, el estudio realizado en Tavistock, que era una como tal en los inicios de los años 1950-60, se realizó en una universidad, se realizaron estudios, había un personal encargado de ello y hacían el estudio del comportamiento de eh, como sistema de las empresas que eran mineras, ¿verdad? Y se llegó o llegaron en ese estudio a enfocar a la organización como aquella que estaba conformada por dos subsistemas. El subsistema social que conformaba su personal y el subsistema tecnológico, y que uno no podía estar sin el otro y que la unión de los dos era lo que iba a dar el éxito a la organización. Entonces podemos ver en la parte de arriba, en el subsistema tecnológico, el empleo de maquinarias, de equipos, de instalaciones, herramientas, instrumentos, tecnologías llamadas duras, ¿verdad? Porque son físicas, porque se pueden palpar, se pueden tocar, mientras que aquellas que son blandas son aquellas que no puedo palpar, como los métodos, los procesos de trabajo, las tareas por ejecutar. Mientras tanto que nuestro subsistema social va a estar conformado por diferentes personas, con cada una con su ética, sus valores, sus actitudes, compromiso con la empresa, experiencias e ideas, los cuales gestionan, dinamizan y dan vida al subsistema tecnológico. Claro, porque uno no puede estar de la mano sin el otro para que haya una buena eh, funcionamiento de la organización. Ya acá estamos viendo la empresa como sistema sociotécnico, porque es la unión de lo que estamos hablando, esos dos subsistemas, y este enfoque lo vimos anteriormente en las unidades anteriores, que fue el llamado enfoque de Tavistock. Por eso lo utilicé como ejemplo. Vamos por acá entonces a hablar un poco más acerca de la organización desde el punto de vista del sistema complejo. Cuando nosotros hablábamos del sistema complejo, lo definíamos como aquel que estaba conformado por subsistemas y a su vez aquel que conformaba un suprasistema. Si nosotros hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, él está conformado por diferentes sistemas. Está el sistema que ya lo había dicho, que todo es como tal un sistema social, pero tenemos el sistema social a nivel de departamento de administración, a nivel de empleados personal docente, pero también tenemos un personal que es encargado de la parte administrativa, también tenemos un personal que maneja la parte directiva, y esos son los diferentes sistemas que conforman o subsistemas que conforman el sistema Santiago Mariño. Pero no podemos olvidar que el sistema Santiago Mariño pertenece a otro sistema que tiene que ver con la comunidad venezolana, porque tenemos diferentes ampliaciones o extensiones en todo el territorio nacional. Y a su vez tenemos que mirar que esta no es la única institución educativa que se encuentra en el país. También tenemos otras instituciones que son a nivel público. En el caso de aquí, solamente si hablamos de Mérida, estamos hablando de la Universidad de los Andes. Si hablamos de Valencia, que es una ciudad del país y
cuyo estado es Carabobo, tenemos la Universidad de Carabobo, también tenemos la Universidad de Oriente, tenemos la Universidad Central de Venezuela y esas son entes que son públicos, no son privados. Pero también tenemos la Cecilia Costa, tenemos la Universidad Fermín Toro, que son universidades a nivel privado. Y bueno, infinidad de medios. Lo que quiero que vean es que es un entorno y que se llama complejo porque está conformado por otros sistemas en donde cada uno de ellos tiene su propia vida, realiza funciones y está conformado por individuos o personas. Entonces leamos un poco de lo que dice acá. Una organización cualquiera, un corporativo, una empresa, un colectivo, sin importar su tamaño, es un sistema complejo que se compone de diversas entidades entre sí, no únicamente en su interior, lo mismo ocurre hacia afuera, que era lo que les decía, que pertenecemos al sistema educativo venezolano, ¿verdad? Como universidad, Instituto Universitario Politécnico Santiago Marín. Ese es un ejemplo. Y bueno, aquí dice que ahí se relaciona con otras organizaciones armando clúster como sistemas complejos más grandes. Lo que les decía, sistema educativo. Tenemos entonces sistema educativo, tenemos las universidades y los institutos educativos que son a nivel público y tenemos los otros que son a nivel privado. Para comprender su evolución, transformación y cambio estructural, todas las interacciones son necesarias. No podemos abordar los sistemas y más aún si son tan complejos, ni ninguno, así sea simple, solamente aislando cada una de sus partes, porque se pierde la esencia, se pierde la funcionalidad, se pierde la interacción entre cada una de ellas para el logro de ese objetivo final. Entonces, resumamos y digamos, lo último que quería comentarles que tiene que ver con este tema, con esta parte, es que las organizaciones son sistemas complejos en una permanente relación con su entorno y que las perturbaciones que sufren las organizaciones son oportunidades de creación. ¿Qué quiere decir ella? Bueno, que si hay alguna perturbación, lo vemos en Venezuela a diario, con el vaivén del dólar, cada una de las empresas y en la parte comercial, a nivel bancario y todo, se han tenido que amoldar a esa fluctuación del dólar en dos cambios que son dólar paralelo y dólar al Banco Central de Venezuela. Entonces, es por esto que la creatividad y la innovación son aquellos que permiten que una organización continúe vida porque le dan cambios, como tal son expectativas que se generan y esa organización tiene que amoldarse a esas expectativas y tal vez realizar ciertos cambios para que le permitan pernoctar en el tiempo. Entonces, como tal, esa inestabilidad que muchas veces se puede observar a nivel de economía, a nivel de digamos, pudiera ser problemas de tecnológicos, políticos, cualquier tipo de ellos lo que va es a contribuir a que la empresa tome decisiones a nivel gerencial para que pueda subsistir dentro del entorno que se encuentra en el momento determinado. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo anterior. Ya estamos finalizando esta charla. Y bueno, podemos decir que la organización como sistema es o está definida así porque también está conformada por partes, porque esos elementos son interdependientes y con interacciones. Y a su vez porque persiguen un fin. El sistema, porque está constituido por subsistemas, vimos como ejemplo el enfoque de Tavistock, entonces solamente nos hablaba de la empresa como sistema psicotécnico. Se le considera un sistema abierto porque está constituido por personas, por equipos, por interacción interna y externa también con el entorno, el cual la puede afectar. También hablamos de un sistema, de la organización como sistema abstracto, porque si tomamos en consideración al personal, una idea no es tangible, entonces solamente es abstracta, las ideas, los proyectos están
en la mente de las personas son sus ideas, y esto al transmitirlas, al compartirlas, permiten materializarse y lograr objetivos, crear planes y a su vez dejar conceptos bien claros y establecidos dentro de la misma organización. Por último, me interesa hablar solo de la parte que está referida a las teorías generales de sistemas, de qué manera como que las propiedades de un sistema no pueden describirse por separado, y quiere decir que si la organización es un sistema social, tenemos que verlo completo, no podemos verlo aislando sus partes. Y para poder realizar el estudio de una organización necesitamos estudiarlo todo. Pudiéramos hablar de que pudiéramos estudiar por lapsos, por periodos, por tiempo determinado o por periodos determinados en un momento y lugar determinado, pero el estudio siempre es global. Y dentro de las organizaciones hemos visto que muchas organizaciones manejan sistemas de información que son automatizados o no. En el caso del sistema de información gerencial, es aquel que va a permitir que, como lo dije, que a nivel administrativo, que es la parte de la gerencia, un poco más arriba, que está conectado con la parte administrativa, el gerente tome decisiones, ya que el mismo sistema de información le informa, le da, le provee acerca de las funciones de planeación, control y toma de decisiones que son ejecutadas por la parte gerencial, porque se proporciona esa información, tiene que ver con informes bien sea de rendimiento, eh, de rutina, reportes, bien sea de los logros o de las actividades que se realizan en la organización como tal, y esos informes son recibidos o dados a los gerentes. Bueno, jóvenes, esta es la información que quería transmitirles el día de hoy, porque ya dimos inicio a este lindo y hermoso y maravilloso tercer corte. No me queda más que decirles que estoy a su entera disposición, a su orden, para cualquier duda que tengan con respecto a lo que concierne al último corte en cuanto a las actividades 1 y 2. Que tengan ustedes un excelente día de un lunes, maravilloso inicio de semana, y que, bueno, Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.